Este es su servidor, el reverendo Rómulo Cordero. Bienvenidos a este programa desde el desierto. Gracias por darnos su atención. Esperamos ser de bendición para su vida, así como ustedes para la nuestra. Que el Señor Todopoderoso revele su gloria y también traiga gracia y paz en nuestros corazones. Bendiciones. El día de hoy hablaremos sobre Jesús, el que inicia las señales. Y también hablaremos sobre la prueba de nuestra fe. ¿Qué es lo que Dios busca? Las guerras no solo traen muerte, sino inestabilidad. Nada prospera mientras hay guerra. Pero las palabras que dice son importantes. Es necesario que todo esto acontezca. Recuerden, siempre las 70 semanas de Daniel, bien clave para entender la profecía bíblica. Daniel 9:24 al 25 es nuestra ancla. Este texto nos ayuda a entender lo demás. Jesús va a proceder luego a hablar sobre la gran tribulación. A pesar de la destrucción, vendrá una restauración perpetua, absoluta. Esta es la promesa basada en una mejor y más permanente construcción, de la cual Cristo ahora es la piedra angular. Toda la palabra de Dios está relacionada entre sí y converge al propósito salvífico, el plan de Yahweh. Recuerde esto, todas las almas están contabilizadas. Nadie que no se deba morir muere, ni nadie que deba de vivir muere. Nadie se va antes o después de su tiempo. El problema está si hemos o no arreglado nuestra enemistad o nuestra condición natural con el Padre o no. Mateo 24, versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, porque aún no es el fin. Mirad, una vez más, la palabra mirar está tratando de llamar la atención, vigilar cuidadosamente, estar alerta, estar atento o estar cuidadoso, estar atento, no turbéis. Troeo, estar alarmado, no estés alarmado, estar lleno de aprehensión o de alarma, ser desagradablemente sorprendido, porque es necesario que todo esto acontezca. Muy importante esta palabra troeo, que no nos alarmemos, porque es necesario que esto acontezca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué es necesario las guerras, rumores de guerras, hambres y terremotos? ¿Por qué son necesarios? Mira al hombre caído sin Cristo. ¿Qué dice o qué hace? ¿Quién es? Algunos otros seres menos inteligentes se comportan mejor que el hombre caído. Ser necesario, ser inevitablemente determinado por circunstancias previas, a veces entendiendo contingencia. Es necesario que estas cosas ocurran, acontezcan. ¿Por qué? Determinado por las circunstancias que llevaron a esta necesidad. A pesar que sea necesariamente, debe tener lugar o a menudo con la implicación de una inevitabilidad. Para ser necesario o debe, es necesario que te calmes. Hechos capítulo 19, versículo 36. No se preocupe cuando escuche el ruido de las batallas cerca o de las noticias de batallas muy lejos. Tales cosas deben suceder. Marcos capítulo 13, versículo 7. Es imposible saber en un contexto como Marcos capítulo 13, versículo 7, si la palabra es necesario implica inevitabilidad de un acontecimiento o los acontecimientos son de alguna manera parte del plan o el propósito de Dios. Esta última interpretación solo puede derivarse de las implicaciones teológicas más amplias y no del significado del texto que estamos leyendo. Pero cuando nosotros agarramos esta palabra, es necesario, y vemos entonces Apocalipsis capítulo 6, vemos que Jesús está tratando de decir, o Jesús está diciendo, no tratando de decir, Jesús está diciendo de que Él traerá estas cosas porque son necesarias que acontezcan como parte de las señales que los discípulos estaban preguntando y además
de que están dentro del plan salvífico de Dios. ¿Por qué es necesario que el creyente, quien es receptor de estas revelaciones de la verdad de Cristo, pase por todo esto? Por guerras, por rumores de guerras, por peste, por pestilencia. ¿Por qué es necesario de que los creyentes pasemos por esto? Hay dos cosas. Una, la prueba de nuestra fe, y segunda, el plan de salvación de Dios. Todo lo que dicen tener sus confianzas o su confianza y su fe o su fe en el Señor Jesús, tiene que ser esta confianza probada. Tiene que ser esta confianza medida, si es genuina o fingida. Solo a través de las tribulaciones nuestra fe puede ser probada y puede ser incrementada. El que tiene fe tendrá más fe después de la prueba. El que no tiene fe tendrá mucho menos fe después de la prueba. Es fácil decir, Señor, yo te adoro y eres bueno cuando todo está bien. Y cuando todo no está bien, es más difícil decir, Señor, te quiero, te adoro, yo creo en ti. Pero allí está vuestra verdadera adoración, en espíritu y en verdad. El segundo punto es el programa de Dios para el mundo. Las tribulaciones en muchos casos traen un acercamiento sobrenatural hacia Dios, pero en otros casos trae un alejamiento anormal lejos de Dios. A lo que dice Habacuc, el justo por la fe vivirá. Habacuc capítulo 2 versículo 4, Romanos 1, 17. Habacuc 2, 4 dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. La segunda señal que Jesús da a los discípulos sobre el fin de la época tiene relación con un tiempo de conflictos. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Esta es la área política de la cual estamos hablando. Sin duda, las guerras y los conflictos han sido siempre presentes en la historia de la humanidad desde el principio. Las guerras han sido una constante en todo el mundo por diferentes motivos, pero el fundamento de él mismo tratar de dominar o eliminar al que se interponga en nuestros propósitos. La profecía en las palabras de Jesús indica que esta situación se incrementará hacia el fin del siglo y de forma muy especial en el tiempo inmediatamente anterior a su segunda venida. Esta palabra profética de Jesús es ampliada en el Apocalipsis de Juan, a quien se le es revelado una serie de acontecimientos relacionados con la venida de Cristo con respecto a la apertura de los primeros 4 sellos. Y salió el otro caballo, dice Apocalipsis 6, bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de guiar, de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis capítulo 6 versículo 3. Los conflictos bélicos entre naciones son una de las notas más sobresalientes en el periodo final de este siglo, antes de la venida de Jesús. En Mateo no se sugiere que esta señal de la guerra ocurrirá una sola vez y ya, sino que estará caracterizada por un continuo movimiento militar que se pronunciará a medida que se está acercando el final de los tiempos. Enfrentamientos de naciones entre sí continuarán e incrementarán en su número hasta culminar en la última batalla de la guerra de Armagedón. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17 al 21, que establece la segunda venida de Cristo sobre la tierra. En esa etapa final, el anticristo y la mitad de la última semana, la semana 70, por 42 meses se firmará un pacto de paz con Israel. Daniel capítulo 9, versículo 27. El pacto está intencionado por 7 años, pero en la mitad de la semana, en los 2 años, en los 3 años y medio, en la plena mitad,
se quebrantará el pacto. Tanto Israel como las naciones comenzarán a pensar en una paz permanente y duradera después de este pacto. Y 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2 al 3. Sin embargo, el mundo no podrá encontrar jamás la verdadera paz lejos de Jesús y fuera de él. En aquel tiempo, el espíritu del anticristo y los anticristos y los muchos falsos cristos darán paso al anticristo que vendrá ofreciendo a todos la paz que todos anhelarán y que engañarán a todos, especialmente a Israel, que esperando un Mesías que le provea de la paz, como ocurrió en los días de Jesús, a quien rechazaron porque no se manifestó victorioso como lo esperaban sobre los enemigos de Israel, recibirán con felicidad y mucha facilidad el engaño de un falso Mesías que le traerá una paz incierta. El Señor hizo una advertencia solemne sobre la paz durante su ministerio, Juan capítulo 14, versículo 27, de modo que la paz ficticia ofrecida por el engañador no puede mantenerse. El Señor determina y permite una acción representada por la figura del caballero sobre un caballo rojo que sacará o quitará la paz del mundo. En la ausencia de paz hay guerra, induciendo entonces al conflicto y a la guerra y al mismo tiempo provocando una sed por paz, porque nada se puede comprar ni nada se puede vender. ¿Quién es próspero durante la guerra? Nadie. ¿Y qué es lo que el mundo quiere? El mundo quiere estar en prosperidad, estar en bienestar, estar en salud. La finalidad de aquella acción quebrantará la promesa de paz, ya que conducirá a que se maten los unos a los otros. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. El verbo que Juan utiliza en su profecía o en la profecía y que concuerda plenamente con las palabras de Jesús significa herir o matar. Equivale también a degollar. La idea es de asesinarse mutuamente. Tú me vas a matar, pero yo también te voy a matar. Como escribe el doctor Carballosa, el acto de quitar la paz produce un descontrol total entre los seres humanos que se masacran unos a otros. Esta expresión sugiere una pérdida absoluta de la compasión hacia el prójimo, la tensión constante entre las naciones y las ambiciones de los hombres tienen un clímax en este periodo antes de la venida de Cristo. El Señor advierte a los suyos de los conflictos que se producirán, entonces no deben ser motivo de inquietud. Mirad que no os alarméis, porque serán las manifestaciones de que el supuesto pacto de paz ante el anticristo e Israel no tendrán ningún valor, ya que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina como los dolores de una mujer encinta y no escaparán. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 4. Los acontecimientos no deben de sorprender a los creyentes y no deben producir alarma en la medida en que se experimenta la confianza en Dios. Así también disminuye la inquietud de los acontecimientos. En cualquier situación, el creyente debe estar confiado en Dios. Salmo 23:4. Las promesas de Dios afirman la confianza de los suyos en cualquier circunstancia de conflicto. Salmo 91:1 y versículo 7. En las circunstancias más adversas, el creyente puede decir confiadamente que, pues, diremos a esto: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8, versículo 31. Es necesario recordar que las guerras y los rumores de guerra no solo tienen que ver con el final antes de la segunda venida de Cristo, sino también con el tiempo presente. Como escribe: si estamos fundamentados sobre la roca, entonces la tempestad no derribará nuestra casa. Queremos aclarar
que no creemos que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero sí creemos que la iglesia pasará por tribulación. Es necesario que la iglesia afirme sus pasos y sea preparada antes de el Señor llevársela a vivir con él para siempre. El Señor enseña que todo esto es necesario que ocurra. Quiere decir que corresponde a lo anunciado por Dios para el mundo. La paz en medio del conflicto se experimenta por quien tiene su confianza puesta en Dios. Isaías capítulo 26, versículo 1 al 4. Y estas guerras y rumores de guerra tienen dos propósitos o dos efectos diferentes en el no creyente y en el creyente. En el creyente se acercará a Dios, el no creyente se alejará de Dios. Sin embargo, el Señor precisa, pero aún no es el fin. Quiere decir que no es todavía el final de la época tremenda de la tribulación. El mundo debe de esperar cada vez por cosas peores. Debe de tenerse en cuenta estas mismas afirmaciones como aplicación de las dificultades que se produzcan ahora. Era la problemática en que estaban inmersos los hermanos de Tesalónica en los días de Pablo, debido a las persecuciones de su tiempo. Pero el apóstol debió recordarles que no estaban aún en el tiempo de la tribulación. Segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 1 al 3. Esto no es nada, todavía no es la gran tribulación. Mateo 24 versículo 7 al 8, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste y habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Aquí el Señor Jesús, el Maestro maravilloso, revela a sus discípulos inicialmente. Lo que revela es limitado por causa de las limitaciones que tenían en entender todo. Ellos no podían sobrellevar tanto. Pero Juan el Vidente, unos 30 años después, en la isla de Patmos, se le revela completamente lo que ha de suceder. Ya el cristianismo está maduro. Se le revela con más detalles lo que habría de acontecer después de Apocalipsis capítulo 5, que es la glorificación de Cristo. Que en el tiempo de la glorificación de Cristo, después de esto, el único que es digno de tomar el rollo y de abrir los sellos, la cual Jesús no habla con los discípulos, ni habla de rollo, ni habla de sellos, por lo menos no es registrado. Pero cuando vemos Apocalipsis 6, todo lo que Jesús está diciendo en Mateo 24 está relacionado con los eventos del rollo, y cómo después Jesús, que abre el primer sello, abre el segundo sello, abre el tercer sello, abre el cuarto sello, todas estas cosas que ocurren después de que cada sello es abierto corresponden a Mateo 24. Quiere decir que Jesús no dice que Él es el que trae todas estas cosas por medio de la acción de abrir los sellos, pero es necesario que el contenido del libro que está sellado sea abierto. Como parte del plan de Dios, y por esto se nos dice, no os turbéis, porque Dios está tratando con la humanidad, con cada guerra, con cada pestilencia, con cada instancia de hambruna. Dios está tratando con el hombre que rehuye de él. En Mateo estas palabras parecen que tienen que ver con el hombre y su control. ¿Recuerdan los 5 ejes, las 5 áreas? Juan nos revela que no es cuestión de hombre. No es el hombre que inicia la guerra o pone la paz. No es el hombre que trae la hambruna. No es el hombre que trae los rumores de guerra. Sino son espíritus que han sido movidos o instados a hacer esto, que viene como consecuencia de la acción del mismo Señor Jesús. Es el Señor Jesús el que trae los juicios sobre la tierra. Es el Señor Jesús el que prueba y trae a su iglesia a través de tribulación. Estas tribulaciones son consecuencia de la maldad del mundo, pero son también enviadas al mundo por Dios mismo. Hasta la próxima semana, si el Señor lo permite.
Shalom.